Dulce amiguitos, los mitos y las leyendas son tradiciones colombianas que unen la fantasía con las creencias populares. El resultado es una serie de cuentos que ha evolucionado a través de los siglos. ¡Comencemos! Dulce amiguitos, ahora vamos a ver la leyenda de Ánima Sola. Se cuenta la historia de que el ánima sola se aparece por las noches en forma de mujer, de negro cabello y atractivo rostro, para cobrar sus velas, pues se dice que la gente acostumbra a pedir favores a estas ánimas que se los conceden a cambio de una cantidad de velas prendidas por el tiempo estipulado en la petición. Algunas personas dicen que el ánima sola no es un ente maligno, sino más bien un espíritu que favorece a cualquiera que le cumpla lo ofrecido. En estas fechas, el alma va rondando por las calles o los lugares menos imaginados. Van acompañando y visitando a todos aquellos que les prometieron visita y recuerdo a sus fieles difuntos, y a los cuales nunca les cumplieron. Sin embargo, terribles consecuencias esperan a quienes no cumplan con lo prometido por sus favores. Ahora vamos a ver la leyenda de la candileja. Hace muchísimos años, había una anciana que tenía 2 nietos a quienes consentía demasiado, tolerándoles hasta la más extraña ocurrencia, grosería y desenfreno. Las infantiles ocurrencias llegaron hasta exigirle a la viejita que hiciera el papel de bestia de carga para ensillarla y luego montarla entre los dos. La abuela accedió en el acto para la felicidad de sus 2 nietos, quienes anduvieron por toda la casa como sobre el más manso cuadrúpedo. Cuando murió la anciana, San Pedro la recriminó por la falta de rigidez en la educación de sus 2 consentidos y la condenó a purgar sus penas en este mundo, entre 3 llamaradas de candela que significan el cuerpo de la anciana y el de los 2 nietos. Los abuelos en los hogares de familias numerosas, como para escarmiento o lección moral a sus hijos, repetían esta leyenda frecuentemente, ya que era llamativa para las personas mayores y el temor de los pequeños. Ahora vamos a ver la leyenda del cuadro. Cuenta la historia que hace muchísimos años vivía un hombre muy avaro, grosero, terco y malgeniado, al que no le gustaba hacer obras de caridad ni se compadecía de las desgracias de los demás. Su vecino pobre acudió a él implorando ayuda para sepultar a su hijo que había muerto al caer de un árbol, pensando que por ser vecinos lo ayudaría, pero él contestó que no tenía obligación con nadie y que tampoco iba a cargar un mortecino. Además les advertía que cuando él muriese, lo echaran al río o lo botaran en una zanja donde los gallinazos cargaran con él. Pero además de desalmado era ludópata y su afición al juego lo llevó a apostar todo lo que tenía. Durante 3 días con sus noches bebió y jugó sin descanso. Por último apostó las escrituras de su hacienda hasta quedar en la ruina. Arruinado y enfermo, fue a parar a la casa de sus vecinos pobres, a pedirles posada y apoyo para su débil salud. Ellos lo acogieron en su humilde vivienda, le cedieron la cama donde había dormido el difuntico hijo de la pareja, y allí murió el desalmado. Le rezaron sus últimas oraciones, luego lo amortajaron con una vieja sábana, colocándolo en un guando. Luego llamaron a los vecinos, los que por piedad, haciendo caso omiso de su deseo de que lo botaran en una zanja para alimentar a los gallinazos, lo llevaron a un cementerio. El difunto era muy pesado y los cargadores hacían esfuerzos para lograr llevarlo al cementerio. Al llegar al puente, en ese instante se vino una avalancha que destruyó el puente y el muerto y su comitiva cayeron a las enfurecidas aguas que se los tragó en un instante. El guando es la aparición fantasmagórica de un cortejo fúnebre que lleva el amortajado en una especie de camilla rústica, cargado por 4 hombres, acompañados de plañideras,
que hacen macabro el espectáculo, rezando en coro las oraciones de los difuntos. Dale, señores, descanso eterno y vive para esa luz perpetua. Ahora vamos a ver la leyenda del nombre Caimán. Población de Plato, en el departamento de Magdalena, un pescador bohemio y adorador de las mujeres, llamado Saúl Montenegro. Era un Casanova empedernido que gustaba de viajar con plena calma al ver que en el río Magdalena se estuviese bañando una bella o varias mujeres. Sin embargo, cuando era descubierto observando aquello que no debía, era reprendido fuertemente por las féminas de la población y acusado de atrevido. Con el ánimo de que no pudiese ser descubierto, el pescador bajó hasta la Alta Guajira, esa región de míticos conjuradores y conocedores de lo oculto y recóndito, para ver si alguno de ellos podía, a cambio de algún pago en dinero o en pesca, satisfacer ese deseo de pasar inadvertido por las aguas del gran río para admirar la majestuosidad con que la naturaleza dotó a las mujeres. Un brujo le entregó uno de los secretos más exclusivos, un don al que nadie había logrado acceder y que sería suyo. 2 botellas contenían la pócima para hacer su sueño realidad. Una botella contenía pócima de color rojo y en otra pócima blanca. Con la primera se convertía en un caimán como los que acostumbraban a nadar en el Magdalena, y con la segunda volvía a ser un hombre. Dichoso con lo que acababa de adquirir, Saúl Montenegro disfrutó de placeres únicos para la vista y le encargaba a su mejor amigo y compinche de noches de parranda que le diera la pócima blanca para convertirse en hombre nuevamente, para luego tomar fuerzas y volver a sus andanzas. Una tarde en la que había recreado sus pupilas con la imagen de jóvenes carnes en el río, encarnado en un caimán, su amigo, quien debía alcanzarle la pócima que le devolvería su aspecto varonil, la dejó caer al agua, pero unas cuantas gotas cayeron sobre la cabeza de Montenegro, haciendo que su cuerpo luciera con la cabeza y torso de un hombre y con el resto del cuerpo como el de un caimán. Unas muchachas que se bañaban en el río habían sido testigos del momento en el que Montenegro quedaba como un hombre caimán. Corrieron al pueblo a contar lo sucedido y pronto se organizaron viajes de hombres del pueblo para atrapar o liquidar a Saúl, pero él decidió esconderse en los pantanos del río. Así pasaron los días y no fue casado, y solo su madre se acordaba de su existencia, llevándole yuca, queso y ron. Un día su madre no resistió y murió presa de la tristeza, y Saúl Montenegro se dedicó a asustar a cuanta mujer se bañara en el río y también con quien lo navegara en cualquier embarcación, hasta que sin mayores ilusiones se dirigió a Bocas de Ceniza, el lugar en donde el río Magdalena desembocaba en el océano Atlántico, y no se supo más de él. Unos dicen que murió y otros que siempre está al acecho. Ahora vamos a ver la leyenda de La Llorona. Un capitán famoso por su crueldad, de conducta poco recomendable, y que encontraba en la guerra una aventura divertida para desahogar su pasado luctuoso de asaltos y crímenes. Se instaló con su esposa en esta villa. Estuvo allí varios días, pero su vida era la guerra, así que alistó sus armas, armó un viaje y abandonó a su mujer para seguir en la lucha. Su afligida y abandonada mujer se dedicó a servir en las casas vecinas para no morir de hambre, mientras su marido volvía y terminaba la guerra. Al correrle el tiempo, las gentes hicieron circular la noticia de la muerte del capitán, y la pobre señora guardó luto riguroso durante un año, hasta que se presentó un soldado que formaba parte del batallón de reclutas. La viuda, convencida de las aseveraciones sobre la muerte de su marido, creyó encontrar en aquel nuevo amor un lenitivo para su pesar. Aceptó a la joven e intimó con él, quedando en embarazo, pero este también se marchó al poco tiempo, dejándola abandonada. Al atardecer del día del parto, llegó corriendo a su casa una vecina amiga e informarle que su esposo, el capitán, no había muerto, pues lo acababa de ver entre las tropas. ¿Cómo justificar ante su marido este niño? Y recordando la crueldad de su esposo, pensó en la seguridad de ella y de su hijo. Solo pensó en huir, y cogió al recién nacido, lo abrigó bien y abandonó la choza. Se encaminó por el sendero oscuro, protegida por el manto negro de la noche. La lluvia comenzó a caer. Ella corría sin rumbo. Crecía la tempestad y la luz de los relámpagos le iluminaba el camino. La demente lloraba. Al terminar la vereda encontró el primer riachuelo fuera de madre, pero ya la mujer no veía.
dando a la corriente impetuosa que la arrolló rápidamente. En sus estrepitosos ruidos parecía percibirse el lamento de una mujer llamando a su hijo. Pasó la tormenta y solo quedó flotando en el aire frío el canto agorero de una ave que anunciaba la desgracia. Después de tan terrible situación, de las profundidades del río emerge su ánima angustiada, que no renuncia a rescatar del río el hijo que ha perdido. Dedica las noches a buscar en los charcos profundos, lagunas, quebradas y cañadas, donde se oye su chapaleo y los gritos lastimeros llenos de dolor llamando a su hijo, confundidos con los ruidos de la noche. Se le aparece a los hombres infieles, a los perversos, a los hombres cobardes, maltratadores y abusadores y secuestradores de niños, los cuales caen desmayados con su rostro desfigurado por el terror. Mientras busca a su hijo, también asusta a los borrachos en los caminos, a los taúres, en fin, a todo ser que ande urdiendo maldades. Con su amor infinito de madre, sigue en la búsqueda eterna de su hijo por quebradas y ríos, llenando de terror a todos aquellos que llenan la noche de maldad y abusan de la fragilidad de los niños. Amiguitos, díganme cuál de estas leyendas ustedes ya habían escuchado. Comenten abajo. Llegamos al final de este video. No olviden suscribirse, darle like y comentar.